Amén. Bueno, mis hermanos, muchas gracias. Buen día para todos. Y en el día de hoy, pues confiando realmente en el Señor, yo doy gracias porque, pues una vez más, pues me permite pues entrar a sus hogares, estar allí con cada uno de ustedes y sí, creo que buscar la buena voluntad del Señor. Entonces, no sé, mi hermano, si ahí si me puede regalar para que la vista quede como del hablante, creo que es una opción que podemos tener allí. Y si me regala Daniel, por favor, permiso para compartir. Listo, sí, señor. Gracias. Muy bien. Bueno, mis hermanos, entonces me confirman si ahí están viendo la pantalla. Gracias. Sí, muy bien. Gracias. Daniel, gracias a todos. Realmente nuevamente, gracias por invitarme a todos ustedes allí en sus casas. Y si hay algo que quiero que veamos en esta mañana es, pues primero recordar mm, qué es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, nos ha llamado para cosas especiales y cada uno de nosotros, incluso allí en sus casas, pues están cumpliendo un propósito, ojalá así sea, cumpliendo un propósito delante del Señor. Y quiero que hoy estemos hablando acerca de el compromiso que tenemos con la obra. Y aquí en la obra, no solamente quiero que ustedes evalúen la obra para con el Señor a nivel general, sino en su compromiso para con su congregación local, que es Aposento Alto Vida Nueva. Sé que muchas cosas han cambiado, ya llevamos más de un año en medio de esta pandemia y que cosas han sucedido a nuestro alrededor con nuestras familias. Hemos sabido de cosas diferentes a nivel de otras iglesias, pero lo que menos queremos es que la obra del Señor pues se vea también afectada o minimizada o amedrentada por lo que está pasando. Y mis hermanos, quiero que tengamos en cuenta que estamos hablando a la iglesia del Señor, no estamos hablando de si es muy joven, si es muy viejo, si está estudiando, si está en la universidad, porque para todos ustedes, los que están acá, no sé si hay alguno nuevo realmente, si hay alguno nuevo en la conexión, pues bienvenido y a esta su iglesia Aposento Alto Vida Nueva, pero nosotros como creyentes siempre predicamos acerca de la relación que nosotros podemos establecer con el Señor. Él nos llama, nos capacita, nos forma como iglesia y nos une. Y realmente Él nos une como un solo cuerpo. En ese cuerpo, cada uno de ustedes, los que pertenecen a la iglesia y que pertenecen al Señor, pues tienen una función, ¿cierto? Y qué bueno que esa función se cumpliera siempre. Creo que uno de los problemas hoy en día con el COVID es que uno de los órganos que deja de funcionar primeramente son los pulmones. Entonces, bueno, si en nuestra reunión no vienen los pulmones, ¿qué diríamos? Si a la congregación no viniera el riñón, si mi riñón no quiere funcionar, si mi estómago no quiere funcionar, ¿qué pasaría? Bueno, cada órgano de nuestro cuerpo tiene un compromiso con el cuerpo, tiene una función clara. Cada cosa tiene que funcionar de una manera correcta, específica y también establecida, sí, por el Señor. Entonces, quiero que busquen allí en sus Biblias, por favor, aunque yo lo voy a colocar en la nueva versión internacional, pero quiero que tengan allí también sus Biblias a mano, si es posible, para que podamos ver exactamente qué nos dice el Señor. Vamos a leer Marcos capítulo 6 y vamos a leer desde el versículo 6 en adelante, pero no sin antes poder decirles que sé que muchas veces hemos leído estos pasajes, sé que ustedes han estudiado los evangelios, sé que han leído y han pasado muchísimas veces por este pasaje, pero yo quiero que el día de hoy estemos pidiendo que sea el Señor a través de su Espíritu Santo que nos permita ver su palabra con nuevos ojos y con nueva disposición. El asunto no es de cargarnos la conciencia de qué es lo que no he hecho, sino qué es lo que debería estar haciendo o debería hacer o debería comprometerme.
¿sí? Mi punto en esta mañana, según el Señor, así me lo ha mostrado, no es que nos demos golpes de pecho porque no lo hemos hecho, sino qué vamos a hacer de aquí en adelante. Y ese va a ser el reto que vamos a tomar todos juntos como iglesia. Entonces, antes de continuar con el pasaje, hay una definición, hay dos definiciones realmente que me gustaron de compromiso. Dice, el compromiso es lo que hace la diferencia entre lograr resultados parcialmente o totalmente. Comprometerse significa involucrarse en el proceso mediante acciones que una a una van uniendo los pequeños resultados hasta que se consigue llegar a una meta. Eso es compromiso. Por eso, al final del día de hoy, quiero que miremos si sí nos hemos comprometido. Y dice allí otra definición, tener plena conciencia de lo que se espera de uno y hacer todo lo posible por responder a esa expectativa y superarla. El Señor nos ha escogido y creo que cada uno de los que está allí sentados, ya les digo, a menos que sea una persona nueva que haya sido invitada, pero incluso si estás allí viendo el video, viendo Zoom, recibiste la conexión, es porque el Señor tiene buenos propósitos, excelentes propósitos con tu vida. Creo que el propósito del Señor nunca ha sido encerrarnos en un cuarto o en una casa y no dejarnos salir. Creo que ese nunca ha sido el propósito, ni siquiera cuando la iglesia fue realmente perseguida. Entonces, que empecemos a evaluar si nosotros, a plena conciencia, el Señor nos ha llamado y nos ha escogido y estamos cumpliendo con esa expectativa y queremos superarla delante del Señor. Ese es el motivo realmente de mi enseñanza. Y ya les digo, no hay disculpas de soy muy joven, estoy estudiando cuando termine la universidad o cuando me pensione o yo ya estoy muy viejo para eso. El Señor, si nos escogió teniendo en cuenta todas las circunstancias que usted quiera colocar, bueno, si el Señor nos escogió es porque el propósito claro de Él para con su iglesia está conmigo. Entonces, eso es lo que quiero que miremos. Y ahora sí, leamos entonces a Marcos capítulo 6, versículos 6 en adelante. Antes, quiero contarles el contexto. El contexto de Marcos 6, recordemos que Marcos es un evangelio muy rápido. Marcos nos habla rápido para podernos como llevar o conectarnos. Entonces, el Señor Jesús está empezando allí su ministerio, está predicando allí en su sitio de nacimiento, pero no le creen. Saben quiénes son sus hermanos, sabe quién es su familia. El Señor ha hecho algunos milagros, pero no le creen. Aún en medio de todo lo que pasa, creo que incluso nosotros vemos como personas de maneras milagrosas se están sanando, incluso a veces del COVID, pasando de sin vacuna siquiera. Pero cómo se curan, cómo mejoran. Pero aún en medio de muchas cosas tan importantes, la incredulidad sigue. Por eso, versículo 6, aquí en este caso, el Señor empieza y quería empezar también con ese pasaje eh, específico y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Eso es el contexto unido desde aquí el versículo 6. Después de que el Señor quedó asombrado con su incredulidad, dice en este caso, Jesús recorría los alrededores enseñando de pueblo en pueblo. Reunió a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus malignos. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, ni pan, ni bolsa, ni dinero en el cinturón, sino solo un bastón. Para los viejitos que estaban diciendo, John, a mí no me llamó. Lleven sandalias, dijo, pero no dos mudas de ropa. Y añadió, cuando entren en una casa, quédense allí hasta que salgan del pueblo. Y si en algún lugar no les reciben bien o no los escuchan, al salir de allí, sacúdanse el polvo de los pies como un testimonio contra ellos. Los 12 salieron y exhortaban a la gente a que se arrepintieran. También expulsaban a muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndoles con aceite. Entonces, encontramos realmente allí al Señor, primero, Él comprometido con la obra de su Padre, sabiendo la razón por la que Él vino, ¿cierto? Él vino a morir en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros pasáramos de muerte a vida, de una separación eterna de la gracia y la gloria del Señor, para estar allí con Él.
A eso vino el Señor. Lo acabamos de recordar en Semana Santa. Lo acabamos de ver en capítulos, en lecturas, en estudios. Vemos cómo el Señor cumplió su ministerio. Y lo primero que vemos es cómo el Señor estaba allí comprometido con la obra, predicando el Evangelio, pasando de pueblo en pueblo, yendo de lugar en lugar para compartir su palabra, para compartir el mensaje del reino. Y creo que ustedes en este momento cantaban, creo que fue el último himno que Alexander nos puso, y es como su pueblo sin temor va a predicar acerca del reino de Dios. Bueno, si lo cantamos, espero que también lo vivamos. Entonces, lo primero que vamos a ver es ese compromiso que cada uno de ustedes puede llegar a tener con la iglesia. ¿Qué compromiso tenemos nosotros para con el Señor, para con su obra? El Señor disipula allí a sus discípulos, Él los escoge a cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que su obra siga creciendo. Y no solamente los escogió, sino que Él les mostró a cada uno de ellos cómo debían hacerlo. Él era el que lo hacía, Él era el que predicaba, Él era el que llevaba la palabra, Él era el que estaba realmente llevando el mensaje. Y creo que cada uno de ustedes también lo han visto cada 8 días, creo, todos ustedes, aún por Zoom, y es cómo hay un predicador, cómo hay alguien que está dirigiendo los himnos, cómo hay alguien que está manejando Zoom, como que todo lo están haciendo otras personas, y hacia allá quiero llegar. ¿Estoy involucrado aún en este tipo de cosas o simplemente me hago a un lado y dejo que otros lo hagan? ¿Cierto? Porque sí, realmente sí es más fácil hacer o dejar que otros hagan las cosas. Es mucho más fácil realmente. Entonces, el Señor allí delega su autoridad, delega a cada uno de ellos, los prepara realmente y los llama a una misión. Y es allí donde los compromete. Venga, venga. Gracias por apagar sus micrófonos. Y continuamos. Entonces, el Señor nos llama a una misión, y los discípulos pasan de ser de solo espectadores, de solo ver lo que otros hacen, lo que el Señor está haciendo, y los involucra realmente en su obra. ¿Sí? Ustedes también hablaban, Alexander les preguntaba, cuando ustedes escuchan Jesús, cuando escuchan te amo, qué bueno realmente que cuando yo escuche el nombre de mi esposa, el amor sobresalga de mi corazón, ¿cierto? Porque es solamente que lo sienta yo o expresarle mi amor a ella, ¿cierto? O no cuando la nombren que me dé miedo. Creo que no es miedo lo que nosotros debemos tener cuando estamos nombrando al Señor Jesús, cuando le reconocemos. Y si decimos que le amamos, bueno, creo que hay otros pasajes que ustedes también se saben, pues si le amamos, guardamos sus mandamientos. Y si guardamos sus mandamientos es porque queremos obedecerle. Yo no puedo decir que amo al Señor y no estoy involucrado con su obra, porque esta es la obra del Señor. No puedo decir, realmente, mis hermanos, yo creo que para los pastores que están aquí, para los que han hecho secuencia con parejas, increíble que una persona venga a decirme, yo amo a mi esposa y yo le pego y no le doy de comer y voy a la casa cada mes. ¿Eso creerían ustedes que es amor? Creo que entendemos que no lo es. Bueno, si ustedes hicieron la tarea que expuso el hermano Alexander, es amamos al Señor, entonces involucrémonos en su obra, sirvámosle a Él. Aún en medio de esta pandemia, seguro que podemos hacerlo. Entonces, el Señor delega con autoridad y con poder lo que deberíamos hacer. Él está delegando en cada uno de nosotros a lo que Él nos llamó. Entonces, continuemos. Los discípulos estaban siendo preparados para la obra que el mismo Señor había comenzado, y ahora Él iba a partir. Él iba a partir y les avisa a ellos, yo voy a dejarlos, yo voy a mi Padre, iré a preparar morada para ustedes. Es necesario que me vaya. Eso les dijo el Señor. Ahora, ellos debían quedar preparados. ¿Para qué? Para continuar con su obra.
Sé que hay miedo, claro que sí, tenemos miedo a muchas cosas. Hoy en día, miedo al COVID, miedo al transporte público, y pueden colocarle muchos miedos, miedo a equivocarse cuando enseñan, miedo a salir de la casa, no sé. Y los discípulos tuvieron miedo, claro que tuvieron miedo. Incluso cada uno volvió a hacer lo que solía hacer antes. Pero el Señor los capacitó, los instruyó y les mostró a cada uno de ellos lo que debían hacer. ¿Y los llamó? Sí, para una misión. Mis hermanos, si el Señor les ha escogido a cada uno de ustedes y a que participen en medio de su obra aquí en Vida Nueva, evaluemos cuál es la misión que yo tengo en esta su iglesia. Porque si no encuentro una misión, mis hermanos, y creo que por eso muchos se van de la iglesia, porque no tienen ni idea para qué fueron llamados, no saben ni siquiera quién los llamó. El Señor nos ha llamado con una misión. ¿Cuál es el plan del Señor? Bueno, formar un pueblo de hombres y mujeres que creyeran en Él. Ese era el plan que tenía el Señor. Formar un pueblo, formar la iglesia, juntos como iglesia, como familia. Creo que tenemos comunión porque hemos decidido algo, y es que juntos nos vamos a pasar una vida eterna allí con el Señor. Y eso es lo que estamos haciendo mientras tanto. Y hoy vemos el desarrollo de ese plan perfecto que el Señor tiene. Les dio instrucciones muy específicas a ellos que debían seguir al pie de la letra. Y eso es lo que quiero que miremos, que miremos nosotros. ¿Qué cosas debían seguir ellos? ¿Qué principios realmente cada uno de ellos podían seguir que fueran tan importantes como para que nosotros lo tomamos como ejemplo? Siempre es necesario, no solamente aquí en la enseñanza, ver su palabra, sino también cómo la aplicamos. ¿Cómo la aplicamos? Porque a veces es sencillo que otros nos lo muestren, es sencillo que otros nos lleven allí a su palabra, pero aquí el Señor empezó a darle instrucciones a ellos, a los que iban a seguir ese plan perfecto, ¿qué debían hacer? Entonces, número 1, dice en este caso, versículo, llamó a los 12, versículo 7, llamó a los 12 y comenzó a enviarlo de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Entonces, eso es lo primero. A veces quisiéramos nosotros hacer la obra completa. A veces vemos al que predica solamente él predicando, al que dirige solamente él dirigiendo, ya pues no tocando la guitarra y instrumentos, porque creo que ustedes tampoco lo están o no lo están haciendo, pero como que vemos solamente un grupo de gente trabajando. Y como que eso hace que nos tranquilicemos y digamos, bueno, la obra está continuando, hay quien predique, hay quien enseñe, hay quien dirija. Bueno, yo me quedo en casa sin hacer absolutamente nada, solamente clic, aunque eso ya es importante, que le demos clic a la conexión. Pero el primer punto, la primera prioridad es que deberían trabajar en equipo. El Señor Jesús empezó a hacer las cosas, Él mismo empezó a mostrarles y ahora los envía y los envía con toda autoridad, pero eso vamos a verlo como segundo punto. Entonces, no es bueno que nosotros lo hagamos solos. Cada uno de nosotros conocemos nosotros, y claro, el Señor también conoce nuestras debilidades, conoce nuestras limitaciones, sabe que no somos autosuficientes, nos ha dotado con dones y capacidades para funcionar como un solo cuerpo. Eso es lo que ha hecho el Señor. No nos ha llamado, mis hermanos, como llaneros solitarios, como creyentes encerrados en un cuarto o en una casa y que no estemos haciendo nada. Ese no es el propósito que tiene el Señor para con su iglesia, para con el mundo. ¿Cómo vamos? Ustedes también lo cantaron. ¿Cómo vamos a proclamar al mundo su reino si no salimos a hacerlo? No podemos. Entonces,
Él sabía que tenemos esas debilidades y por eso nos llama a trabajar en equipo, de dos en dos. Era lo que hacía, que tengamos por lo menos, mis hermanos, una persona a la cual rendirle cuentas, una persona que esté orando por nosotros, una persona que esté sustentándonos, ayudándonos en momentos como el hermano Alexander nos decía también, en esos momentos de debilidad, de angustia, que todos pasamos por esos momentos. Necesitamos realmente alguien que esté a nuestro lado animándonos y haciendo que estemos recobrando fuerzas. Mire, aún en el ejército había algo especial. A nosotros nos formaban, yo presté servicio y nos decían el lanza. El lanza era ese compañero que está encargado de mí y de mi vida. Yo debería hacer lo mismo con él. Deberíamos estar juntos, deberíamos pelear lado a lado. ¿Por qué? Porque yo soy su lanza, yo le cuido, yo le doy cuentas. Mis hermanos, eso es esencial. Y este es un principio que el Señor ha colocado a través de las Escrituras. ¿Qué hubiera sido de Josué sin Moisés? Pablo y Silas, Pablo y Timoteo. ¿Cuántos realmente vemos allí trabajando en equipo? No lo hagamos solos. Entonces, mis hermanos, primer punto, debían trabajar en equipo. Eso es lo que debemos hacer. No estar solos, soportándonos unos a otros. Número 2, entender que somos enviados con la autoridad y el poder del Señor. En Lucas, este mismo pasaje paralelo, dice que les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Eso es lo que está allí. Sobre todos los demonios. Hay realmente mucha oposición aún hoy en medio de estas dificultades. Hay mucha oposición por buscar del Señor. Y desafortunadamente sí, las falsas sectas y los falsos cristianos sí están promulgando sus falsas verdades. Pero nosotros que tenemos la verdad del Evangelio, no lo hacemos. Tenemos la autoridad, mis hermanos, para hacerlo. Tenemos el poder del Espíritu Santo guiándonos a hacerlo. Yo sé que debemos tener autocuidado, ¿cierto? Debemos tener autocuidado, pero no autocompasión. De eso no la veo yo en las Escrituras. Pobrecito yo si me da el COVID, pobrecito yo si me caigo, pobrecito si me voy y se estrella el bus en el que yo vaya. Y a veces como que todas esas cosas nos dan tanto miedo que dudamos del poder del Señor, dudamos de su cuidado. Recuerden que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Eso es lo que dice el Señor. Debemos asumir la responsabilidad y tenemos la autoridad. Debemos asumirla. Si nosotros no buscamos realmente ser fortalecidos en el Señor, reconocer quién es nuestro Dios, o estamos esperando confiar en las vacunas, porque también podría pasar eso. Cuando me vacune salgo a predicar el evangelio. Estoy esperando que los que me encuentren en la calle tengan vacunas. ¿Será eso, mis hermanos, lo que estamos esperando? Primera de Juan 4:4 dice que el Señor, Él ya venció el maligno, ya le venció y esa autoridad nos la ha dado a nosotros porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Eso es lo que dice el Señor. Y nos llamó realmente para servirle. En Él somos más que vencedores. Y más adelante, el mismo Marcos en el versículo 30 nos continúa la historia. Miren que a partir del versículo 13, versículo 14, Marcos es especial en esto, hablándonos acerca de la misión de salir preciso, nos mete el miedo, ¿cierto? Nos dice, versículo 14, oyó el rey Herodes la forma de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio y dijo a Juan el Bautista, ¿saben qué pasó de ahí en adelante? Herodes mandó decapitar a Juan el Bautista. Pero Señor, ¿cómo nos metes a través de Marcos? Primero nos dices que vayamos, que no tengamos miedo, y después nos dicen ni a Juan el Bautista, el más grande profeta, Herodes le cortó la cabeza. Mis hermanos, así es. Encontraremos a misioneros, y lo hemos visto, que se han contagiado de virus, y incluso hermanos que han muerto por el COVID.
Pero ¿saben por qué han muerto por el COVID? Porque están predicando su palabra. Y allí en el cielo donde están hoy, no hay enfermedad, no hay COVID, no hay tristeza, no hay nada. Mis hermanos, ¿a qué le tenemos miedo? Porque tenemos que obrar realmente por compasión con los que están a nuestro alrededor. Si el Señor nos dio autoridad sobre todo espíritu maligno, ¿cómo no llevar su palabra a aquellas personas que incluso están muriendo hoy por COVID sin tener al Señor en su corazón? Eso sí es tristeza, mis hermanos. Bueno, ellos tendrán su oportunidad, claro que sí, pero qué ventaja la mía si realmente yo tomo ese amor y esa compasión. ¿Ustedes creen que los fariseos y saduceos de esa época no conocían la palabra? Creo que sí la conocían. Incluso se atrevieron a desafiar al Señor Jesús, pero había algo que ellos no tenían. No tenían ni amor ni compasión por los que estaban a su alrededor. No querían aliviar sus cargas, todo lo contrario, querían colocar vez tras vez más peso. Mis hermanos, no estamos llamados para colocar peso encima de nuestros hermanos. Dice en Colosenses 3 que debemos revestirnos de tierna compasión. Yo espero, mis hermanos, que si no nos anima el poder del Espíritu Santo en nosotros, por lo menos que seamos animados por la compasión que deberíamos tener por los que están muriendo sin Cristo. Eso espero. Y es creo que lo que el Señor está haciendo con cada uno de nosotros. Nos está edificando, nos está mostrando. Reconocemos su amor. Hablamos de su amor en esta mañana, pero lo ponemos en práctica. Ese es el punto al que queremos llegar realmente. Si tenemos una misión, deberíamos cada uno de nosotros cumplirla. Y bueno, número 3, ellos fueron enviados dependiendo únicamente de la provisión de Dios. Únicamente. Dependemos de su provisión. Él nos dice, si tiene dos, no lleve dos, lleve solo el bastón, lleve lo necesario. No se esté encargando con tantas cosas que a veces creemos necesarias. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ¿cierto? Ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. ¿De qué necesitamos estar equipados para salir a predicar su palabra? Bueno, ¿de cuántos cursos de Maús para poder salir? ¿De cuántos cursos de discipulado para poder llevar su palabra? ¿De cuánta PhD? Yo no sé qué tantos cursos deberíamos hacer para salir y proclamar que el Señor Jesucristo murió por sus pecados, que Él anhela tenerle eternamente allí en su presencia en el cielo. No sé, mis hermanos, a veces de qué nos cargamos, pero sí deberíamos mirar qué es lo que nos carga y nos impide para continuar en su obra. ¿Qué nos impide? ¿Que no nos han pensionado? ¿Que no nos han vacunado? ¿Que el tapabocas no me gusta? No sé. ¿Qué impide que salgamos a predicar realmente y fervientemente el evangelio para cumplir su misión? Mis hermanos, debemos involucrarnos y comprometernos en la tarea de llevar el evangelio, en la tarea de mostrarle a otros. Incluso, mira qué tan fácil hoy en día no tienen que coger bus, pueden invitar a sus familiares por Zoom para compartirles el evangelio. Si no le dan clic, bueno, ustedes los entenderán, así nos pasa. Hay una reunión y no le damos clic. Pero hermanos, usemos esas grandes ventajas que el Señor ha permitido que aún hoy en día tengamos. Hacer su obra con pasión, misericordia y comprometidos. A esto hemos sido llamados. Y ya les digo, mis hermanos, esto no es una misión solamente, en este caso de los 12. Ellos hubieran podido hacer lo mismo, ir y esconderse. Y hoy ni siquiera tendríamos esta reunión de Zoom. No la tendríamos. Pero ¿saben por qué nos reunimos aún hoy por Zoom? Porque estos hombres, por lo menos estos 11, y después Pablo también, ¿cierto? Llevaron el evangelio.
¿Qué se escuchará de nosotros, no sé, 10 años adelante si el COVID no ha terminado? ¿Qué dirán? ¿Murió en su casa? ¿O fue predicando el evangelio? ¿O cuántos conocieron del Señor? Porque su compasión y su amor por el Señor lo llevó a compartir de él. ¿Qué se escuchará de nosotros, mis hermanos? Bueno, creo que ellos hicieron exactamente lo que debían hacer. Versículo 12, lo voy a leer en la versión Reina Valera. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintieran. Mire, es un versículo tan grande. El versículo 12, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintieran. Esa es la misión. ¿Qué hicieron los apóstoles? Hicieron caso, obedecieron. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Tenemos la autoridad, tenemos su amor, tenemos su respaldo. ¿Cuál fue la estrategia del Señor? Bueno, escoger a 12 hombres para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Versículo 14 del capítulo 3. Que permanecieran a su lado, que tuvieran una comunión perfecta con él, que lo amaran y que lo que hicieran, lo hicieran por convicción. Esa era la estrategia del Señor Jesús para con estos hombres. Bueno, ¿cuál es la estrategia de Aposento Alto Vida Nueva? ¿Cuál es? Eso a sus líderes, sus ancianos, sus pastores les irán mostrando cuál es la estrategia que tienen ustedes para poder continuar con la obra del Señor. Y que en esta estrategia así se pierda uno, porque siempre hay un Judas en cada iglesia. Seguro que sí, seguro. Pero si tenemos una estrategia clara, dada con el Señor, realmente, ¿qué estamos haciendo? Nos usa a nosotros con debilidades, limitaciones, pero debemos hacer la obra de Dios a la manera de Dios para que pueda recibir la aprobación y bendición de Dios. Eso, mis hermanos, es lo que tenemos que hacer. ¿Queremos asumirlos como reto o no podemos hacerlo? Porque siempre hay un pero. Siempre ustedes encontrarán un pero en todo. Siempre lo encontraremos. Tenemos claro lo que acabamos de leer. La palabra del Señor es clara aquí en Marcos capítulo 6, por lo menos estos versículos, ¿cierto? Es muy claro lo que acabamos de entender. ¿Pero qué? Nuestro compromiso y servicio con el Señor ha pasado a un segundo plano. Nuestra comunión entre hermanos y el deseo de congregarnos, y lo estoy diciendo a nivel general, como que no queremos volver a presencial, como que no estamos, o más bien, nos estamos acomodando tanto a quedarse, y veo por las personas de las cámaras que los sillones son más cómodos que los de las sillas de la iglesia. Seguro que sí, son más cómodos, pero mis hermanos, no se acomoden, por favor. Ese es el miedo realmente que yo sí tengo. Lo tengo yo. Yo también tengo ese miedo, mis hermanos, que las personas, los discípulos que el Señor ha puesto a mi cuidado, se acostumbren a quedarse en casa, que no quieran salir, que estén tan tranquilos y mis hermanos, realmente estamos, nuevamente repito, tan cómodos que no estamos evangelizando, no estamos discipulando. No digo que todos, pero sí a nivel general. Como les digo, no estamos motivados a volver a congregarnos. Como que este COVID ha logrado algo. Ha logrado encerrarnos a nosotros en casa y ha logrado que cerremos los locales de las iglesias. Eso es lo que ha logrado el COVID. Así digan, esto es obra de Satanás. No, mis hermanos, es el COVID y el miedo. No podemos hacerlo y no podemos continuar así. ¿Y saben qué me preocupa? Que nosotros lleguemos a hacer lo mismo que hacía la iglesia tradicional. Yo recuerdo mis padres, ¿cierto? Nosotros a veces el domingo desayunábamos 11 de la mañana y cuando nos levantábamos a las 8 estaban mis padres con el control en la mano desde la cama y viendo la misa de las 8. Y así estaban tranquilos.
Pero bueno, si las 8 es muy temprano, me conecto al culto de las 10. Y si no me conecto al culto de las 10, ay, voy a otra iglesia que se congrega los sábados a las 5. Y no, ese día estoy con la abuelita, entonces, bueno, voy a verlo por Zoom a las 3 de la tarde. Mis hermanos, esa es la comodidad a la que yo digo que no deberíamos acostumbrarnos. Aún, y ustedes lo pueden reconocer en medio de estos tiempos, a veces darle el clic a la conexión nos cuesta. Como que hay personas y en medio nuestro que lo piensan. Sí tenemos claro que debemos involucrarnos, pero hay algo que está pasando y es que no estamos organizando nuestras prioridades. Cuando ordenamos nuestra vida y nuestras prioridades delante de Dios, cuando le damos a Él lo que le corresponde y le obedecemos, estamos dando prioridad a lo más importante, dejando en segundo plano lo menos importante. ¿Saben por qué estamos dejando la obra en segundo plano? Porque creemos que lo más importante es nuestras vidas. Ya, tranquilos, la historia se repite. Ageo nos cuenta acerca de lo mismo. Cada uno encargado de cambiar sus cortinas, arreglar la sala y lo digo bueno, no digo nombres. Qué triste poder ver, aún en las conexiones, ver a los hermanos ocupados barriendo, yendo a la cocina a apagar el fogón. Antes nosotros decíamos, olvídese que en la cocina dejó prendido. No, ahora no se les olvida. Ahora van a la cocina a prender y apagar el fogón. Y estamos tan preocupados de otras cosas, pero, y ustedes lo han visto, mis hermanos, cómo en las conexiones vemos esto. Por eso algunos no prenden sus cámaras. Porque no quieren que veamos la realidad de lo que sucede aún en sus casas, que no se concentran en la obra de Dios, ni siquiera las 2 horas que puede demorar el culto virtual, ¿cierto? Sino y excúsenme la palabra, nos encarretamos en otras cosas. Y eso también me sucede, mis hermanos. Claro que sí. Qué fácil para mí fue hoy predicar con ustedes. No tuve que salir corriendo a las 9 de la mañana hasta el local donde ustedes estaban y tratar de llegar y pasar los trancones. Eso es cómodo. Para mí fue cómodo darle clic y ingresar. Pero mis hermanos, no dejemos que esto nos quite la prioridad de servirle. Mis hermanos, sí, qué tristeza que estemos, bueno, perdón, no, qué tristeza, y es. Cada uno de ustedes tiene un don, un talento, y ustedes tenían su grupo de alabanza, tenían su grupo de mujeres. ¿Y qué estamos haciendo hoy como mujeres? ¿Y qué estamos haciendo hoy como grupo de alabanza? Sí, también es cierto, es más fácil colocar un himno de internet, es más fácil. Pero mis hermanos, ¿tienen guitarra? ¿Tienen voz? ¿Quieren alabar al Señor? Hagámoslo. No esperemos a que nos lo prohíban. Seguramente algún día nos lo prohibirán y tendremos que cantar sin voz. Pero mientras podemos hacerlo, deberíamos esforzarnos para hacerlo. Y ese es mi ánimo para ustedes en el día de hoy. Quiero recordar este pasaje de segunda de Crónicas acerca de el rey Ezequías. Dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios. Lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Mis hermanos, buscamos realmente prosperar en el Señor, y prosperar no es tener más plata o tener más salud. Prosperar es ver que la iglesia está creciendo, ver que su palabra está siendo predicada, ver a nuestros hermanos, incluso familiares, que sus vidas cambian y que todo es logrado por el poder y misericordia del Espíritu Santo. Bueno, mis hermanos, ahora sí viene la decisión de ustedes. Y es hacer ese checkbox, ¿cierto? Es darle el chulito al cuadrito de si estamos comprometidos con la obra, de que
de que puedan dedicar, después del culto está bien, después de su reunión, que puedan dedicar unos momentos a solas con el Señor y puedan hacer una autoevaluación delante del Señor. ¿Estoy comprometido con la obra? ¿Realmente lo estoy haciendo? ¿Quiero seguir comprometido? ¿Qué impide que yo siga creciendo? ¿Qué impide que yo tome realmente este compromiso realmente? Ustedes también cantaron y su iglesia se levantará. Es el tiempo de hacerlo. Bueno, creo que es el tiempo de hacerlo, mis hermanos. Ya llevamos un año, más de un año, congregados, reunidos por Zoom y algunos de nosotros no haciendo mucho. Bueno, creo que es el momento de que cada uno de nosotros esté apoyando a los que están haciendo, esté apoyando a los que se están esforzando. Yo doy gracias y en nombre del Señor doy gracias a los de Aposento Alto, Vida Nueva, que están comprometidos con la obra, que continúan a pesar del COVID, a pesar de no tener dinero, a pesar de tener muchas cosas en contra, pero nunca con excusas. Hoy es tiempo de presentarte delante de Dios y entregar tu vida completamente a Él, sin condiciones, ni reservas, ni excusas, sabiendo que si haces su voluntad, Él encaminará tus pasos. Entonces, mis hermanos, pues es el mensaje del Señor para nosotros, porque sí, me incluyo aún en el mensaje que el Señor quiere dar para junto a su iglesia. Buscar, mis hermanos, hacer su voluntad, no olvidarnos que el Señor ha colocado allí en su palabra grandes cosas. Allí está su palabra real escrita y como les digo, aún podemos tenerla en nuestras manos y leerla. Tenemos allí su palabra, pero queremos hombres y mujeres comprometidos con la obra. El Señor prosperará su obra, las puertas del Hades no prevalecerán. El Señor añade cada día más a su iglesia los que han de ser salvos. Pero mis hermanos, el Señor, si nos ha escogido, es para que continuemos con su ministerio. No nos acomodemos, no nos durmamos y por favor, recobremos el ánimo, anhelemos estar en su obra, trabajar para Él, que podamos nuevamente desempeñar y poner en orden nuestros dones, los dones que el Señor ha dado. Esa es mi enseñanza, mis hermanos, en el día de hoy, de parte del Señor. Les pido que me acompañen en una oración y terminamos. Mi buen Señor, gracias a ti por tu palabra, gracias por recordarnos en esta mañana a través de tu evangelio allí en Marcos lo que tú hiciste, el ejemplo que nos diste. Gracias por cada uno de los discípulos que tuvieron el compromiso, aún con debilidades, aún con inexperiencia, muchos con inmadurez, pero confiando en tu Espíritu Santo. Gracias porque hoy en día nosotros como iglesia también contamos con tu autoridad, contamos con tu Espíritu Santo guiándonos. Yo oro a ti, mi buen Señor, para que en esta mañana estés obrando en cada uno de mis hermanos que se congregan aquí en Vida Nueva, para que estés animando sus corazones, para que estés quitando cargas pesadas de angustia, de dolor, de remordimientos, de orgullo, que estés quitando todas estas cosas, mi buen Señor, incluso de miedo, que estés dándoles a cada uno de ellos la valentía, el ánimo pronto para que puestos en pie, como estaban cantando, puedan continuar proclamando de tu reino. Eso es lo que anhelamos, mi Señor, hasta que tú vengas y que vengas por esta tu iglesia. En tu nombre santo, mi buen Señor. Amén. Hermanos, muchas gracias.